Hola, soy Juan David Correa, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Este año, 2026, se celebran, se conmemoran, en todo caso se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Un acuerdo que en principio tuvo 4 o 5 años de conversaciones en La Habana, que llegó a una firma que se llamó el Acuerdo de La Habana, pero que por la pérdida de un plebiscito en septiembre de ese año, de hace 10 años, en octubre de ese año, me disculpan, de hace 10 años, causó una fractura, o causó más bien que quienes ganaron ese plebiscito reclamaran la ilegitimidad de esos acuerdos. El plebiscito, muchos lo dijimos y lo seguimos diciendo, fue un error de ego, porque no era necesario. Sin embargo, ese error hizo que se demoraran otro mes y medio en firmarse en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo final con las antiguas FARC. Hoy me acompaña Juan Camilo Londoño, director de Ecomún, una cooperativa que surgió de muchas de estas personas, antiguos combatientes de las FARC, que hoy están organizadas en varias cooperativas alrededor y a lo largo y ancho de Colombia. Juan Camilo, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Hola Juan David, no, muchas gracias a usted por invitarme y por permitirnos expresarnos aquí. No, gracias a ti por venir. Hemos estado hablando unas semanas porque estamos tratando de ayudar a un empeño que ustedes tienen hace mucho tiempo y que celebramos quienes apoyamos la paz, la firma de ese acuerdo, y que la seguimos apoyando porque creemos, como lo vas a contar tú, que es el único camino posible para este país. Pero antes de eso yo quiero preguntarte por eso que decía en mi introducción. El 24 de noviembre de 2016, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó ese día? Y vamos a echar un poquito para atrás, yo te voy preguntando. Pero ¿qué pasó ese día en donde por fin, después de ese terrible 4 de octubre en donde se perdió el plebiscito? No sé, ¿fue 4 de octubre o 4 de septiembre? Ahora me confundo. De octubre. De octubre, 4 de octubre que se perdió ese plebiscito y muchos quedamos con un desconcierto muy grande. ¿Qué pasó para ustedes ese 24 de noviembre de 2016? Bueno, en ese momento ya estábamos de cierta manera cumpliendo parte de lo acordado. Ya para ese momento estábamos ubicados y ubicadas en unos puntos, teníamos comunicación por lo menos con los jefes de la fuerza pública que había en el área de nosotros, nos coordinábamos para no chocar, para que ellos no pasaran por donde estábamos nosotros no pasáramos por donde estaba la fuerza pública, y ya estábamos, digamos, en disposición de empezar a dar cumplimiento a lo que ya sabíamos se iba a firmar en el Teatro Colón. Para nosotros pues fue un momento muy importante, ¿sí? Así ya supiéramos que ya se había resuelto todo el problema causado con la pérdida del plebiscito, así fuera por un estrecho margen, pero con la pérdida del sí en el plebiscito. Para nosotros simbólico firmar el acuerdo de paz y sentirnos pues de alguna manera en una etapa diferente como protagonistas de la construcción del país desde otra plataforma. Esto ocurrió 4 o 5 años después, 5 porque empezaron unas conversaciones de manera reservada y secreta que se revelarían después en 2012 por cuenta de una información que Álvaro Uribe le dio al país indignado por lo que consideraba una traición de la persona que él había elegido para ser su sucesor. ¿Ustedes cómo se enteran de estas conversaciones? Y te lo pregunto porque siempre oímos las voces de quienes figuraron o figuran hoy políticamente, pero no oímos las voces de las personas como tú, que llegaste a las FARC, ahora nos vas a contar cuándo, pero ¿ustedes cuándo se enteraron de esas primeras conversaciones y qué era lo que estaba para ustedes en juego en ese diálogo que se inició de manera reservada? Bueno, efectivamente yo era guerrillero de base, ¿no? Y en la organización, cuando estábamos en armas, pues la información tenía un manejo muy, muy cerrado, muy compartimentado. Nosotros, la gran mayoría de guerrilleras y guerrilleros en ese momento, nos enteramos por
por los mismos medios que todo el resto de colombianas y colombianos, por los medios de comunicación, la noticia por la noticia que hizo pública Uribe, luego la confirmación, pues yo estaba en los páramos del Cauca, estábamos, recuerdo, en el año 2012. En el año 2011 habían matado al comandante Alfonso Cano, que es, bueno, para nosotros fue muy triste, era una persona muy querida para la mayoría de la gente de las FARC. Además fue muy triste después enterarnos que lo mataron en el marco de las conversaciones. Nosotros no sabíamos, pero después nos enteramos que fue en el marco de las conversaciones que lo mataron. Y la unidad en la que yo estábamos desarrollando todos los 2 meses, 3 meses antes a que se publicara, pues que se estaban en conversaciones y que se iniciaba formalmente los diálogos de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Estábamos en una campaña militar conmemorando pues al camarada Alfonso Cano. Se llamaba la campaña Alfonso Cano presidente y combatiendo. Y esto fue, si no estoy mal, el 20 de noviembre del año 2012. 20 o 30 de noviembre. Pero la dirección de la unidad nos dio la orden de que todas las actividades o las acciones, las llamamos nosotros, que teníamos planificadas en el marco de la campaña, las teníamos que realizar antes de las 12 de la noche del 20 de noviembre. No nos dijeron nunca por qué, pero ya el otro día, al 21 de noviembre, en las noticias de la mañana por radio, escuchábamos nosotros las noticias, ya pues nos dimos cuenta de que estábamos en un proceso de diálogo, que el proceso ya venía de años atrás y que ya entrábamos en una fase pública de ese proceso. ¿Cuántos años llevabas tú ya en las FARC? Yo ingresé a las FARC en el 2004, es decir que llevaba ya unos años. No todo el tiempo estuve en las montañas o en la zona rural. Los primeros años estuve en un frente urbano hasta finales del año 2008. Y desde febrero del año 2009, finales del año 2008, ya empecé pues mi tránsito por situaciones de seguridad para salir de la ciudad, y desde principios del año 2009 estaba en las montañas del Cauca. ¿Y por qué tomaste esa decisión, Juan? ¿Por qué tomaste la decisión de unirte de meterte en las FARC? Esa decisión fue una decisión difícil, pero la pensé mucho tiempo. Pues era muy joven, pero pues yo vengo de una familia de formación comunista y tenía cierta cercanía pues con por lo menos con el planteamiento político fundamental de las FARC. Las FARC, cuando existía las FARC, lo que planteábamos era que aplicábamos a la realidad colombiana los principios fundamentales del marxismo-leninismo. Entonces de ahí, pues desde esa formación y amigos y amigas de la familia, tuve siempre una digamos afinidad en el marco de mi proceso ideológico, todavía muy incipiente en formación, pero siempre tuve afinidad con el planteamiento político de las FARC. En el 2004 ingresé a la universidad. Empecé a estudiar física en la Universidad de Antioquia, y pues ahí ya venía de un proceso de una organización estudiantil que se llama, debe existir todavía, no estoy seguro, se llama la FES, o se llamaba la FES, la Federación de Estudiantes de Secundaria, y que tiene también digamos un capítulo en la educación superior que se llama la FEU. Eso sí sé que existe porque he visto por ahí cosas. Y ahí me encontré con gente que era más, que había tenido alguna cercanía ya con propaganda de las FARC, incluso con gente que podía tener contacto con las FARC. Era muy joven también, y creí y no me arrepiento de ello, pues, pero creí que el camino y el aporte que yo podía hacer
al proceso de transformación social en Colombia era desde las armas y empecé a buscar la manera de ingresar. Es decir, a diferencia de la mayoría, porque en las FARC teníamos un ejercicio de reclutamiento y una política de reclutamiento que básicamente consistía en que nosotros buscábamos atraer a partir de la exposición de la propuesta política, la exposición también de la táctica por la cual queríamos lograr materializar esa propuesta política, atraer personas a nuestra organización. En mi caso yo busqué a las FARC y cuando la encontré a través de alguien que estudiaba allí en la universidad, pude contactarme pues con alguien de la dirección del Frente Urbano que operaba en Medellín en ese momento y pedí que me aceptaran como ingreso en las FARC. Sí. No vamos a hacer una historia de vida tuya porque tenemos varios temas que yo quiero tocar. Sin embargo, quisiera, antes de volver al tema ya del proceso, preguntarte qué significó para ti todo ese recrudecimiento de la violencia y qué significó vivir la guerra, estar dentro de la guerra y sentir la descomposición de esa guerra de unos y de otros. ¿Qué análisis haces, como una persona del común? Tú nunca fuiste un comandante, tú nunca fuiste, no sé hasta qué nivel llegaste, pero tú eres un muchacho antioqueño que quería o que tenía unos ideales y eligió esa vía, para muchos equivocada, para otros legítima, como muchos de tus compañeros. ¿Cuál es la reflexión que tú haces de toda esa descomposición de la guerra en la que participaste? Bueno, yo ingresé a las FARC absolutamente convencido de que ese era el camino para la transformación. Tenía, digamos, algún conflicto con situaciones que se presentan en la guerra, como las consecuencias que tienen que padecer las personas que no son combatientes, pero que padecen la guerra más que los combatientes incluso. Arbitrariedades que se cometieron de parte nuestra también y mucho más de parte de las fuerzas militares y de policía. Y también, para ser sincero, tenía un serio conflicto con el mecanismo principal de financiamiento que teníamos en las FARC, que era pues relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, pues en ese momento yo pensaba que era, por decirlo de alguna manera, un mal necesario, porque estábamos haciendo la revolución y la revolución hay que hacerla. En ese momento lo pensaba, en este momento pues creo que en este momento tengo otra percepción sobre el proceso, pero pensaba que había que hacerla a las malas, que no había otra manera, y en ese marco pues se justificaba lo que estábamos haciendo. Pero sí, necesariamente tuve es decir, yo ingreso a las FARC por conciencia y porque quería ingresar a las FARC. En el marco de mi proceso en las FARC no fui comandante, no fui del Estado Mayor, tuve tareas muy específicas pues y muy pequeñas dentro de todo el plan de la organización. Pero continué siempre mi proceso formativo y una parte de mis tareas consistía también en tratar de que mis compañeras y compañeros pues se formaran también políticamente, se formaran incluso en temas técnicos. Pues yo había estudiado algunos semestres de física, entonces hice tareas de ese tipo también, ¿sí? Y sí, finalmente yo creo que eso lo pude ver yo solo hacia el final hacia el final de la guerra pues y de nuestra participación en la guerra como organización guerrillera, y creo yo también que lo pude ver así porque ya ante la
la inminente firma del acuerdo, pues ya, digamos, de alguna manera yo sentí o sea, el acuerdo es lo mejor que nos pudo pasar, pero yo sentí que se me caía toda la justificación que tenía para un montón de cosas atroces, un montón de cosas mal hechas que teníamos en la organización. Yo te hago estas preguntas que son complejas y que son difíciles porque me interesa pensar eso que acabas de decir. ¿Qué sentían todas ustedes, las personas que después se van a organizar, que es de otro tema que vamos a hablar, ya en la vida civil, sobre eso que era una percepción, por lo menos en los medios de comunicación corporativos del país, y es que parecía que era imperdonable, como en efecto lo fue la decisión de muchos colombianos un poco aupados por mentiras y por mensajes absolutamente absurdos que salieron a votar indignados contra ese acuerdo, que es donde yo digo que hubo un error. El mecanismo fue un error. ¿Qué sentían ustedes sobre esa idea de volver a la vida en donde quizás una parte de la sociedad no iba a estar preparada ni siquiera para conversar con ustedes? Sí, hay por lo menos, creo yo, dos aproximaciones de por lo menos desde mi experiencia muy subjetiva. No sé si la mayoría de las exguerrilleras y exguerrilleros coincidirían conmigo en eso. Pero, por un lado, yo y creo que la mayoría estábamos, digamos, en sintonía con la idea de que a partir de la firma del acuerdo y de su implementación se iban a modificar, se iban a operar en Colombia transformaciones estructurales que aportarían de manera definitiva a la superación de las causas que generan la confrontación y que nos obligaban a estar en esa forma de lucha, porque nosotros y en eso creo que teníamos razón, y la situación actual de violencia en el país nos da la evidencia. Lo que nosotros planteábamos era que luchábamos con las armas porque no teníamos otra forma de lucha. Si luchábamos de otra manera nos iban a matar o a exterminar, como el caso de la UP o de otros movimientos sociales. Entonces, pues con mucha motivación, porque producto de un acuerdo que además nosotros, y te lo digo sinceramente, en ese momento también la gran mayoría de las guerrilleras, guerrilleros, incluso mandos, consideramos que el acuerdo era un logro de nuestra lucha. No solamente era el mecanismo para frenar la guerra y para acabar con esa matanza de la que nosotros éramos una parte activa, sino que nosotros creímos que era un logro muy importante tener un acuerdo que se fuera a implementar en vías a superar las causas generadoras del conflicto armado, y que eso lo habíamos logrado nosotros. Eso allí estaba representado un acumulado histórico de lucha del pueblo colombiano y de las FARC. Y teníamos mucha expectativa además, porque creíamos también que íbamos a ser de cierta manera muy importantes en el ejercicio de la implementación y de la materialización de esas reformas y de las transformaciones que están contenidas en el acuerdo. Estamos hablando de 24 de noviembre de 2016, es decir, quedaba un año y medio largo de gobierno de Juan Manuel Santos, su segundo periodo. ¿Qué empieza a pasar ahí cuando ustedes ya comienzan a realizar su proyecto de vida? Tú estabas en una ETCR con un número de gente. ¿Qué es lo que ustedes empiezan a tratar de hacer cuando ya se acaba la organización, entran a la vida civil? Empieza a haber problemas, entiendo también, porque ya, como me lo dijiste en alguna ocasión, ya no había mandos, es decir, ya ustedes eran ciudadanos todos. ¿Qué empieza a pasar con la posibilidad de tratar de organizarse para regresar
a la vida como ciudadanos colombianos. O Bueno, civiles en todo caso, porque sí. ciudadanos lo eran, ¿no? Sí, nosotros, eso fue un proceso para muchos, incluyéndome, fue bastante Tú estabas en difícil. el Cauca, en la Yo estaba en el ETCR. Cauca, sí, cuando se firmó el acuerdo estaba en el Cauca ¿Cómo se llamaba esa ETCR? y conformamos un ETCR que se llamaba Los Monos, Ujú. porque estaba en una vereda que se llama Los Monos, municipio de Caldono, Cauca. Allí estábamos los exguerrilleros y exguerrilleras de la que fuera la columna móvil Jacobo Arenas. Y, y para mí, por ejemplo, fue muy difícil, muy difícil porque cuando estábamos en las FARC yo sentía que con lo que hiciera, si fuera poco, estaba haciendo un aporte importante a la revolución en Colombia. Y cuando quedamos ya como ciudadanos civiles, de alguna manera sentíamos que no estábamos haciendo mucho. Y ahí sucedió algo y es que creo que es lo que generó la ruptura. Y es que en el marco del acuerdo se crearon unas instancias que están definidas en el acuerdo, que por cierto hoy están en el limbo ahí, porque si Comunes pierde de su personería jurídica, la participación en esas instancias, quién sabe cómo quedará, pero se crearon unas instancias y esas instancias las copó pues la antigua dirección de las FARC. La Comandancia General. Sí, sí, es decir, eso se repartieron esas instancias entre un grupo de comandantes que además se peleaban entre sí, pero que no tienen en cuenta a la gente, pues no tuvieron en cuenta a la gente para ir tomando decisiones, para ir trabajando en el marco de la implementación del acuerdo, y nosotros empezamos a sentir que estábamos en una absoluta quietud. Cuando estábamos en las FARC, pues hacíamos cosas que podrían parecer muy minúsculas, pues como estar en un combate o prestar la guardia o cocinar algún día, pero siempre sentíamos que estábamos siendo parte de un plan, que nos comunicaban. Cuando salimos a la vida civil, de cierta manera nos sentimos en ese sentido como abandonados y abandonadas. Además de sentirnos abandonados y abandonadas, pues también la antigua dirección de las FARC, en el caso mío, por ejemplo, nosotros delegamos a una persona por cada una de los ETCR para la conformación de Común, que Común es una entidad, pues además de ser una cooperativa, es la cooperativa que se estableció en el Acuerdo de Paz para la Reincorporación Económica y Social. Entonces eso estaba como en la mesa, pues. Sí, y en un componente del acuerdo que se debía implementar de manera rápida, que se llamó la reincorporación temprana. Allí, por ejemplo, nosotros creamos a Común en julio del 2017, antes de hacer la dejación de armas. Yo salí del Cauca, tomé un bus en la carretera, cogí para Bogotá, hicimos la asamblea, conformamos Común, tuvimos unas capacitaciones sobre economía solidaria con el SENA y regresé al ETCR para hacer la entrega del fusil. Y después volví otra vez a Bogotá para seguir con las tareas que tenía ya en Ecomún. Y desde la dirección de las FARC, pues se empezaron a dar literalmente órdenes para Ecomún y para otros procesos colectivos que habían surgido del acuerdo. Digamos eso, estamos por un lado recibiendo unas órdenes y por otro lado nos sentimos excluidos del proceso de implementación del acuerdo, y eso hizo explosión. Además de que en ese momento, ya hacia el final del año y comienzo del siguiente, implosiona de alguna manera el acuerdo que también había dentro del propio Estado colombiano. La averiguación, o en todo caso lo que algunos creemos que fue un montaje por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez en una captura que hace,
produce una división y una fragmentación muy grande dentro de esas directivas de las FARC y produce también una fragmentación en ustedes mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento en donde incluso se organizan otras personas que van a ser las disidencias o los ejércitos que aún persisten hoy? Eso fue lamentable. Y fue el episodio más lamentable de la fractura que tuvo la organización después de la firma del acuerdo. Porque hubo varias fracturas y varios episodios. Pero sí, esto fue muy lamentable porque además muchas personas que fuimos de las FARC quedamos con la sensación no infundada de que el otro, es decir, el montaje que se hizo contra Santrich, en donde estaba involucrado, digamos, un sector de las FARC con Iván Márquez, con Santrich, con estos comandantes que después se fueron y pues retomaron el camino de las armas, y nosotros quedamos con la sensación de que el otro sector de los comandantes de las FARC tuvieron que ver en el montaje y se prestaron para eso. En concreto, pues ya veníamos con muchas reservas, veníamos con muchas situaciones, desconfianza. Veníamos con contradicciones ya, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, los que conformamos Ecomún, que es una cooperativa, y conformamos la primera dirección de Ecomún, fuimos elegidos en la asamblea de la cooperativa con delegados de todas las ETCRs, de todas las regiones, por voto. Los de la dirección de las FARC pues fue puesta ahí como por derecho de herencia o algo así. Y empezamos a hacer cuestionamientos a la dirección de las FARC por su injerencia en la conducción de la reincorporación económica, y fuimos muy maltratados. Y cuando se da esa situación con Santrich, pues la ruptura ya se hizo explícita. Primero teníamos contradicciones, pero estábamos todavía todas y todos en el marco del partido que se llamaba FARC en ese momento. Después de la captura de Santrich, el proceso que se inicia con Santrich, luego Iván se va con un grupo de comandantes según ellos, a refundar las FARC, y en el caso por ejemplo, del caso del sector con el que yo más me identifiqué, fue particular porque nosotros no estábamos de acuerdo con Iván. Es decir, entonces nunca se pensaron. El objetivo no es tener un fusil en la mano, el objetivo era la lucha por el poder. Y cuando existíamos como FARC, creíamos que teníamos perspectivas de tomar el poder. Cuando vimos que no era posible tomar el poder, pues firmamos el acuerdo, y todos y todas estuvimos, valga la redundancia, de acuerdo con esa definición que era objetiva, de continuar la lucha por otras vías, no solo porque no queríamos más muertes de soldados, policías, guerrilleros pobres, sino porque nos íbamos a quedar otros 50 años dándonos plomo y no íbamos a tomar nunca el poder. Entonces el asunto no era las armas por las armas, sino una perspectiva de poder. Y en esa propuesta de Iván Márquez no hay perspectiva de poder, creímos nosotros en ese momento. Por eso la gran mayoría de la gente que estamos en Ecomún, pues no le salimos a esa invitación. Pero teníamos cuestionamientos con la dirección del partido, y en el marco de esa situación y de ese grupo de comandantes que se fueron a las armas otra vez de la captura de Santrich, a nosotros nos expulsaron del partido FARC. La dirección del partido nos expulsó del partido a la dirección de Ecomún, y luego mucha gente que está asociada al proceso de Ecomún, a las cooperativas, se retiró del partido. Así como el partido pasó en esos 2 años, 3 años,
4 años después Inicial. de la firma del acuerdo, pasó de tener cerca de 50.000 militantes, contando los exguerrilleros y las personas pues que se unieron al partido en su fundación que no habían sido guerrilleras, a tener 2.000 militantes, ¿sí? Hubo una especie de purga pues al estilo De desbandada. sí. Y con el agravante de que esta gente de la dirección del partido que nos expulsó, pues nos acusaba públicamente de pertenecer al grupo armado de Iván. Y eso fue un momento bien, bien difícil para nosotros porque pues no solamente íbamos quedando fuera de, por ejemplo, de todas las instancias que se definieron con el acuerdo, porque las instancias quedaron definidas cuando firmamos el acuerdo. Pues yo, como guerrillero raso, pensaba y la mayoría, que las FARC éramos una organización monolítica, muy cohesionada. Después que salimos y que ya se empezaron a aflorar todas esas contradicciones y peleas entre la dirección de las FARC, pues no entendimos por qué, por ejemplo, definieron que todas las instancias que surgen del acuerdo de paz, donde se define el proceso de reincorporación y la incidencia de las antiguas FARC en la implementación general del acuerdo, se le dieron al partido, porque entonces la dirección del partido expulsó o se retiró del partido, en todo caso la gran mayoría de sus militantes iniciales, y quedó en manos de una minoría el trazar las políticas de implementación del acuerdo de paz. ¿Y ustedes qué pensaron cuando, además de todas esas fracturas de poder que produce el poder siempre, además comprendieron que la promesa del candidato Iván Duque iba a cumplirse porque ganó las elecciones en 2018? Una promesa que evidentemente nos indignó a muchos, como nos sigue indignando su presidencia, de decir que iba a ser trizas la paz. ¿Qué quiso decir para ustedes ese mensaje y qué terminó de significar para la dificultad que tenían en ese momento de reconstituirse dentro de la sociedad civil? Bueno, Iván Duque cumplió su promesa, el acuerdo de paz, y nosotros siempre lo decimos en toda parte, pues que es una norma de rango constitucional, pero pues aquí el gobierno no está obligado a cumplir las normas. Nosotros tenemos nos gusta mucho un informe que hizo durante el gobierno de Duque se llama el CEPDIPO, el Centro de Pensamiento Político de las FARC, del partido FARC en ese momento. Eso fue un poco antes de la fractura ya total de las FARC. Había personas ahí en el centro de pensamiento bien juiciosas, como el profesor Estrada. Y se presentó un informe de parte de CEPDIPO donde sistematiza y a partir de esa sistematización demuestra que en lo que iba del gobierno de Iván Duque se estaba simulando la implementación del acuerdo, simulando de manera formal para cumplir con las formalidades. Por otro lado, por ejemplo, el componente de solución al problema de drogas ilícitas que tiene dentro del acuerdo o dentro de ese punto tiene un componente muy importante, que es el PNIS, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. Eso se descartó, simplemente se dejó olvidado y no se implementó. Eso tuvo consecuencias gravísimas en los territorios en donde coinciden las grandes extensiones de cultivos de coca con presencia de grupos armados. Porque además, ¿no?, cuando se empezó a implementar el acuerdo, por ejemplo, con ese componente que es el PNIS, nosotros desplegamos un personal para socializar, pues la palabra es esa, para convencer a los campesinos que tienen coca que era mejor que
era mejor sustituir la coca por otro tipo de actividades económicas, y que en el marco del acuerdo y de la integralidad del acuerdo nos iba a ir mejor económicamente, nos iba a ir mejor socialmente, nos iba a ir mejor territorialmente, y al final quedamos nosotros como unos mentirosos con todas esas comunidades. El componente de la reforma rural se dejó también congelado, y un aspecto muy que se constituyó para nosotros en el más grave incumplimiento del acuerdo de paz, y que sigue siendo hoy el principal obstáculo para alcanzar el proceso de reincorporación como lo concebimos inicialmente, fue las condiciones de seguridad. En el acuerdo de paz habían contempladas unas garantías de seguridad integrales, de seguridad humana, que incluían temas como la creación de unas unidades especiales en la policía, en la fiscalía, el desmonte de los grupos paramilitares y las organizaciones herederas del paramilitarismo. Pero en el gobierno de Duque principalmente, pues mataron cientos de personas firmantes del acuerdo de paz. Hubo periodos en que casi que mataban una persona diaria. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, nosotros empezamos a establecer colectivos en ciertas zonas, y a través de esos colectivos íbamos haciendo un proceso de vincularnos con las comunidades a partir del trabajo alrededor de actividades económicas con cooperativas. La mayoría de esas cooperativas y esos colectivos, pues les fueron asesinadas muchas personas, y los colectivos tuvieron que abandonar esas regiones y dejar esa posibilidad de desarrollar la propuesta nuestra de transformación, de construcción de paz territorial con las comunidades a partir de la solidaridad y de un ejercicio horizontal de economía solidaria. Entonces sí, pues ese periodo del gobierno de Duque fue nefasto para nosotros. El de Santos no fue bueno, porque Santos tampoco, en lo que quedó del gobierno Santos, tampoco se dieron grandes avances en el proceso de implementación del acuerdo, pero bueno, se estaba haciendo el arreglo institucional, se podría decir, para ello. En eso sí se avanzó, se crearon las instancias, se crearon las entidades que están contempladas en el acuerdo para su implementación. Se atrajo la participación con acompañamiento y con recursos de la cooperación internacional, creo que como nunca antes en Colombia. Eso sí hay que reconocérselo al gobierno de Santos, pero en términos materiales el avance de la implementación no fue tanto. Pero en el gobierno de Duque pues sí se retrocedió, y nosotros seguimos creyendo que el acuerdo de paz no es la gran cosa, pues, en términos de lo que nosotros esperábamos cuando estábamos en armas, que se diera como transformación social. Pero sí creemos que su implementación es muy importante para generar para generar un país donde no haya necesidad de tener armas, y donde se superen las condiciones que favorecen la proliferación de bandas y bandas armadas en todo el territorio. Y el hecho de que en el gobierno de Duque se perdieran 4 años, y no solo se perdieran 4 años, sino que se retrocediera en la confianza. O sea, ¿cómo vamos nosotros ahora a plantearle a la gente de esos territorios, territorios en donde la gente empezó a arrancar la coca, que era lo que le daba para comprar comida, para mandar a sus hijos a estudiar, no sé, y gente que perdió plata, que después, además de que nosotros salimos de esos territorios, llegaron actores armados pues muy crueles e inhumanos, y en algunos territorios la gente también nos recrimina que les dejamos abandonados ante actores armados que les han sometido de muy crueles maneras. Entonces, no solo son 4 años en los que el acuerdo no se implementó, sino que ese retroceso significa, de parte de las comunidades, de parte de la población en proceso de reincorporación, e incluso de parte de las personas que
que continúan en la lucha armada, por ejemplo con el ELN y otras organizaciones armadas, pues una desconfianza que va a ser muy difícil superar. Y en ese sentido, para terminar un poco este círculo de lo político y lo histórico de estos 10 años, imagino que cuando se consigue el triunfo por parte del primer gobierno progresista de izquierda del país, en donde confluyen muchos movimientos sociales, ustedes albergaron una gran esperanza. ¿Qué ha pasado en estos 3 años y medio frente a ese acuerdo que el presidente Petro, lo ha dicho varias veces, se comprometió pues a cumplir y a ejecutar? Evidentemente venía de una situación calamitosa en donde se había retrocedido un montón. Sí. Pero ¿cuál es tu lectura crítica y también obviamente en lo que se consiguió de estos 3 años y medio? Sí, nosotros con toda la esperanza pues hubo pues dos grandes propuestas del gobierno que para nosotros de campaña del presidente Petro, que para nosotros fueron muy importantes, que fueron la implementación de una reforma agraria, que ha sido nuestra bandera de lucha desde siempre, desde la creación de las FARC, y el alcanzar lo que Petro mismo llamaba la paz total. ¿Sí? Nosotros nos pusimos desde el primer momento a disposición del gobierno para aportar en lo que pudiéramos nosotros aportar en esos dos objetivos. ¿Sí? Incluso participamos con mucha ilusión del proceso de empalme que se hizo con las organizaciones y ahí nosotros hicimos propuestas. Como te digo, nos pusimos a disposición. Hay que reconocer que con el gobierno actual, en términos de la implementación del acuerdo, en términos del proceso de reincorporación, avanzamos mucho más que con los gobiernos anteriores. Por ejemplo, y que es a lo que yo me dedico, pues al asunto de la reincorporación económica a través de nuestro modelo cooperativo, de lo que nosotros llamamos el ecosistema cooperativo Ecomún, que la gran mayoría de estas cooperativas son cooperativas de producción agropecuaria y tenemos actividades económicas de producción agropecuaria que hemos desarrollado para el desarrollo de actividades agropecuarias pues se necesita la tierra, y hasta ahora hemos desarrollado la mayoría de esas actividades en tierras alquiladas, en tierras prestadas. No hemos podido consolidar esto bien, y en el actual gobierno, por ejemplo, se avanzó con la adjudicación o con el uso por lo menos de predios mucho más que con los dos gobiernos anteriores no hubo entrega de ningún predio, ¿sí? Para el desarrollo de las actividades económicas. Hubo algunas cosas que por obligación el gobierno tuvo que hacer para reubicar, por ejemplo, colectivos que estaban siendo asesinados, amenazados, que ya no tenían para dónde más echar. Pero no hubo entrega de tierras para desarrollar actividades económicas. En este gobierno se entregaron, según las cifras de la ARN, a la población en proceso de reincorporación 18.000 hectáreas, que no es el objetivo, no es lo que se requiere, pero es algo. Pero frente al avance nulo, en este caso de los dos gobiernos anteriores, hay que reconocérselo a este gobierno. Nosotros también, por ejemplo, con este gobierno, Juan David, pudimos interlocutar con las entidades. Nosotros antes en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque nunca hablamos con un ministro, con una ministra, ni con una directora o un director de un departamento. Con este gobierno hemos tenido espacios de interlocución con los ministerios, con la agencia de reincorporación, con las altas consejerías, con el departamento de la presidencia, y hemos podido ir avanzando en cosas. Sin embargo, ni la reforma agraria se logró materializar, ni la paz total se logró materializar. Hay dos situaciones que creo yo que pueden haber influido en que no se diera avance en esos aspectos. Una es que
pues que el gobierno de Petro no fue el gobierno solo de la izquierda. Petro para ser presidente tuvo que no está mal, pues, si no, no hubiera podido ser presidente, pero tuvo que traer otros sectores y gobernar con otros sectores que eso sí no están de acuerdo con las promesas de campaña de Petro. Eso no les interesa la paz total ni les interesa la reforma agraria. Y por otro lado, creo que en muchas entidades no pudimos superar el esquema clientelista también. Y eso vuelve a las entidades inoperantes, vuelve a las entidades lentas. Pero bueno, hicimos lo que pudimos hacer. Nosotros somos críticos con el gobierno, pero también reconocemos que se hicieron cosas importantes. Esperamos que la línea de gobierno se mantenga y que podamos profundizar ese trabajo, que podamos profundizar eso y que en este siguiente gobierno sí nos dejen aportar algo a la construcción de paz, a la construcción de la reforma agraria, que es lo que nosotros podemos saber hacer en alguna medida y podemos aportar algo. Entonces, volviendo al punto de partida de Ecomún, que es 2017, en donde tú y otro grupo de personas son considerados quienes van a dirigir esta cooperativa de cooperativas, es decir, una cooperativa que agrega muchas otras cooperativas que hay de las extintas FARC a lo largo y ancho del país. ¿Qué fue lo complejo de empezar a conformar una economía solidaria y qué es una economía solidaria y popular? Porque parece que hablamos mucho de ese término en este gobierno, pero creo que a veces no todo el mundo entiende de qué es que se trata hablar de economía solidaria y popular y qué es lo que quiere decir para ustedes la intención y la constancia que han tenido de crear una cooperativa de cooperativas para poner en marcha esa economía solidaria con la cual ya han tenido avances que vamos a contarle a quienes nos ven un poco más adelante. ¿Qué es entonces Ecomún? ¿Cuál fue la dificultad? Y cómo lograron empezar a conformarla realmente como un proyecto estructural y no solamente como una suerte de proyecticos de gente sembrando una cosita. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, esto ha sido un proceso de aprendizaje que no ha terminado, pues Más 9 años. Vamos, sí, este año cumplimos 9 años de fundada y de constituida y de actividad ininterrumpida. Hemos tenido logros muy importantes, pero somos todavía una organización muy joven, en construcción. Empezamos como una cooperativa y hay que decirlo, nosotros empezamos con la orden, porque cuando conformamos Ecomún, como te decía ahora, no habíamos hecho dejación de armas todavía. Entonces, la orden de las direcciones de cada zona veredal de ir a constituir Ecomún y nos fuimos involucrando cada vez más, con apoyo también y con acompañamiento de personas y de organizaciones cooperativas que tienen mucha trayectoria en Colombia y con las que tenemos una identidad muy importante. Por ejemplo, nosotros desde el principio hemos tenido el acompañamiento de SINCOP, que es una federación de cooperativas que nos ha apoyado, nos ha dado formación, nos ha dado asistencia, nos han acompañado. Hemos tenido acompañamiento de cooperativas muy importantes como Confiar, como Utrahuilca, que también nos han enseñado mucho, nos han acompañado, nos han soportado, y otras organizaciones del sector cooperativo alternativo que nos han acompañado y nos han ayudado. Hemos también construido casi solos, y lo digo casi solos es porque ese cooperativismo que nosotros tenemos, son cooperativas de producción, de propiedad colectiva de todos los activos, es decir, nuestras cooperativas no son juntanzas de productores, sino que somos cooperativas que el gobierno es colectivo, la propiedad es colectiva, la gestión es colectiva y los beneficios también son colectivos. Nosotros, por ejemplo, yo soy parte de una cooperativa, tenemos una actividad productiva, pero yo no soy dueño de nada allí. Yo recibo unos beneficios en la misma proporción que todas las asociadas,
Pero si si yo hoy me quisiera retirar, pues me voy con lo mismo que llegué, que es con nada. Nosotros conformamos estas cooperativas, Juan David. Bueno, y eso lo hemos hecho solos, porque no hay en Colombia un modelo similar a ese. Hemos tratado de adaptar los principios y hemos tratado bueno, hay cosas que han sido muy importantes del acompañamiento de la institucionalidad en el gobierno actual, del acompañamiento de las compañeras y compañeros de otras cooperativas, por ejemplo, para la administración, para los temas formales, para los negocios también, porque nosotros somos cooperativas, digamos, de productores y productoras, o de producción de propiedad colectiva, pero lo que hacemos es vender servicios o productos más que servicios. Y de la cooperativa para afuera estamos en el mercado capitalista normal, y eso también nos ha servido mucho el asesoramiento y para podernos sostener ahí en el mercado, que eso es bien difícil para sobrevivir, para tratar de salir a flote. Y nosotros empezamos a conformamos de Común, y desde Común lo que hicimos en un primer momento fue irnos a todos los ETCRs. En ese momento todavía estábamos concentradas en los 26 ETCRs y zonas veredales. Nos fuimos a los ETCRs a hablar con la gente, de Común, de los proyectos productivos a financiar por los recursos establecidos en el acuerdo, de la posibilidad de buscar un financiamiento adicional con cooperación internacional. Entonces, a pensar con la gente proyectos y a buscar esos financiamientos y a conformar cooperativas para eso. Entonces, teníamos unos recursos establecidos en el acuerdo, 8 millones de pesos por persona, y pues ya de entrada sabíamos que con 8 millones de pesos una persona no va a hacer nada. Un proyecto de vida. Sí, entonces pues digamos que fue muy fácil convencer a la gente de venga, vamos a juntarnos, que no es lo mismo que usted salga al mundo con 8 millones de pesos en la mano, y eso para qué, pero vamos a juntarnos en grupos para que hagamos proyectos de 60, 100 personas, 150 personas, para que hagamos proyectos más e instalemos actividades económicas que tengan más perspectiva de crecer. Y además, si lo hacemos así, pues la cooperación internacional se compromete a ponernos una adicional. La mayoría de las cooperativas y los proyectos que formulamos para esas cooperativas en ese primer momento tuvieron un apalancamiento adicional de la cooperación internacional de 4 millones de pesos por persona. Entonces ya no teníamos 8 millones por persona, sino 12 millones por persona. Y empezamos a desarrollar actividades, proyectos. ¿Cuántas cooperativas? Nosotros conformamos más de 200 cooperativas. Yo no estoy absolutamente seguro si 204, 206, una cifra así. De esas cooperativas, muchas han desaparecido. Se han creado otras nuevas, porque también el esquema cooperativo, pues cuando nosotros hicimos el paso a la vida civil, muchas personas pues que no eran de las áreas de los ETCR. Por ejemplo, yo vivía yo hice mi dejación de armas en un ETCR del Cauca, de las montañas de Caldono, Cauca, una zona hermosa, con comunidades muy bellas, comunidades con las que yo me sentía muy bien, pero pues no eran mis costumbres, no era el lugar donde vive mi familia. Pues la mayoría de nosotros queríamos irnos, pues ya éramos civiles, ya podíamos volver a visitar la familia, volver a pensar. Por ejemplo, en mi caso yo quería retomar la universidad, y pues en las montañas del Cauca no iba a encontrar una universidad, ¿sí? Y por otras motivaciones cada persona, nos fuimos saliendo de los ETCR. Es tanto que 3-4 años después de que se firmó el acuerdo, en los ETCR no vivía sino el 20% de la población inicial, y hoy creo que no llegan al 10% tal vez de la población inicial. Entonces empezamos a conformar cooperativas. Luego esas cooperativas, por todas estas razones, se dislocaban, y bueno, unas cooperativas desaparecieron, se crearon otras, pero más o menos se crearon en ese momento alrededor de 200 cooperativas. Hoy en Ecomún somos 144 cooperativas. ¿De qué
por toda Colombia, ¿no? Sí, tenemos cooperativas en 27 departamentos. ¿Cuánta gente hay más o menos? Tenemos alrededor de 11.000 personas, 7.000 firmantes del acuerdo de paz. Porque pues nuestras cooperativas ya no son cooperativas de reincorporación ni de firmantes, ya son las cooperativas nuestras, se han ido vinculando personas de las comunidades donde desarrollamos las actividades, las familias nuestras, y ya son procesos cooperativos. ¿Y todas estas cooperativas son de proyectos agropecuarios y alimenticios, o hay de otras? Nosotros tenemos 8 líneas generales de actividad económica. Tenemos ganadería, piscicultura, café, apicultura, la cadena hortofrutícola. Esas son de producción de alimentos, que son la mayoría, y todas agropecuarias. Luego tenemos unas cooperativas que se dedican a servicios, por ejemplo, cooperativas que tienen turismo rural, turismo de naturaleza, cooperativas que tienen, por ejemplo, que se dedican a la comercialización, pero también en este caso esos servicios están relacionados con la producción agropecuaria, la comercialización. Las cooperativas que tenemos de comercialización comercializan productos de las otras cooperativas que hacen producción agropecuaria. Y tenemos una octava línea de actividad son algunas cooperativas que tienen dentro de su multiactividad unos servicios alrededor de temas ambientales, como conservación, viverismo, zonificación ambiental, cosas así. Y ahí viene lo otro. Nosotros inicialmente nos juntamos en cooperativas para, como decimos vulgarmente, para hacer una vaca, porque pues ya poníamos de a 12 millones de pesos y podíamos hacer un proyecto más con posibilidad de consolidarse, con posibilidad de desarrollar algo que tuviera cierta envergadura. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que incluso eso eran microempresas. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, no sé, una cooperativa de 100 personas, entonces tengo disponible 1.200 millones de pesos, eso parecería mucha plata, pero para 100 personas es muy poquita plata. Y no me va a generar una actividad económica que permita retornar beneficios económicos o beneficios sociales a 100 personas. Entonces, además, que si yo tengo un proyecto de 1.200 millones de pesos, por ejemplo, en ganadería, mientras hago desarrollo de infraestructura, desarrollo de pasturas, nuestros proyectos de ganadería son de ganadería regenerativa, entonces es con material forestal, con cercas vivas o silvopastoriles, o ganadería estabulada con siembra de forraje, cosas de ese tipo. Eso es una inversión realmente pequeña. Entonces nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que no solamente teníamos que juntarnos las personas en cooperativas, sino que teníamos que juntar las cooperativas entre sí para tener actividades integradas y podernos incluso distribuir los eslabones de las cadenas. Es así como fuimos conformando AEComún como una organización que integra otras cooperativas y que tiene una actividad de integración económica por esas 8 líneas. ¿Y eso hoy alcanza o es suficiente o por lo menos aceptable para mantener a esas 11.000 personas, o eso todavía está en un nivel muy incipiente? Nosotros esto todavía no alcanza para mantener a esas 11.000 personas. Nosotros hemos avanzado con esos 2 pasos que dimos, avanzamos en generar actividades económicas que son rentables. Entonces, si tú ves la actividad económica de piscicultura desde afuera, pues es una actividad muy rentable. Nosotros tenemos en piscicultura un margen de rentabilidad que en los peores meses tenemos el 28% de excedentes, de rentabilidad, sí, pero hemos llegado a 37% de rentabilidad, que eso en un negocio agropecuario es muy bueno. Eso también nos lo da la gestión colectiva, la gente, el trabajo que le metemos, porque esas son las cosas que posibilitan la economía solidaria, que
por la pregunta que hacías ahora, eso es lo que es la economía solidaria, ¿no? Eso dicen funcionarios y funcionarias, que la economía popular, y eso no tienen muy claro qué es la economía popular, yo tampoco, pero sabemos que la economía solidaria es, pues, se materializa así. Entonces, Poniendo el nosotros, trabajo para un bien común y claro, que eso produzca para todos claro, y que el trabajo evidentemente sea parte de los rendimientos sí, de la propia exactamente. cooperativización del Ahora, momento. Juan David, ¿no? Tú ves esas actividades por fuera y son rentables y están consolidadas. Ya nosotros sabemos que esas actividades no van a quebrar, pero todavía nos toca hacer crecer esas actividades de tal manera que nos generen los puestos de trabajo suficientes para que las 11.000 Crece. personas que estamos aquí vinculadas derivemos nuestros ingresos de ello. Hoy nosotros no hemos hecho tenemos pendiente hacer ese cálculo porque estamos en el montaje de un sistema de información interno. Eso es complicado recoger toda la información en detalle, pero hoy yo creo que llegamos a un 25% de esas 11.000 personas. ¿Y qué Pero tenemos que les... llegar a más. No al 100%, porque esa no es la idea de las cooperativas, pero sí Dan, tenemos que llegar por lo menos al 60% de las personas vinculadas a nuestras cooperativas deriven sus ingresos de las actividades de las cooperativas a partir de su trabajo. ¿y cuál sería para ir hacia el final de la conversación la expectativa entonces de que ustedes de alguna forma están abrigando o están esperando? ¿Qué es lo que falta para que esa idea de concretar la paz a través de actividades económicas, cooperativas, de gente produciendo, creando, pues no las llaman ustedes empresas, pero digamos son empresas en el sentido de que son actividades productivas que funcionan de otras maneras en su circulación del capital? ¿Qué es lo que faltaría para terminar de convencer a la sociedad de que esto también puede ser una manera de desarrollar el país? ¿Y qué es lo que ustedes han notado que no termina de cuajar, si se puede hablar de esa manera? Sí, nosotros a partir de nuestra experiencia y de otras experiencias que conocemos de modelos de modelos cooperativos En España, exitosos por en ejemplo, así España, es. en el norte de Italia, ¿sí? Eh, Creemos que son dos cosas que nos hacen falta en Colombia para que esto sea una alternativa al modelo económico excluyente, que sea una alternativa social, popular, real, ¿sí? Que salga del discurso. Una es que se haga un desarrollo de política pública efectiva que, pues que permita que las cooperativas, las asociaciones, que la economía social, solidaria, comunitaria y popular se consolide. Que es crédito, Eh, política pública que sí, consiste en política crédito, pública que consiste entrega. en crédito, Uh-huh. pero también por poner un caso, uno de los modelos que a mí más me gusta, pues, del norte de Italia. Yo estuve recorriendo una zona de la región autonómica de Friuli, Venecia, Giulia, que es cuya capital es Trieste, el norte de Italia, del nororiente de Italia. Y en esta zona cooperativas grandísimas, y hay cooperativas que emplean personas, por ejemplo, conocimos una cooperativa y mantenemos relación con ellos, de una cooperativa que emplea, todas las personas que emplea son personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, que no les dan trabajo en ninguna parte además por ello, ¿sí? Pero entonces en esta región autonómica hay una ley que es de la región que obliga que todos los servicios que requiere el sector público los tienen que contratar con cooperativas. Entonces, los alimentos para la policía, para las cárceles, para los hospitales, la limpieza de los edificios públicos, de los parques, de los cementerios, bueno, todos los servicios y productos que requiere el sector público, por ley, los tienen que contratar con cooperativas. ¿Por qué no? Aquí en Colombia, por ejemplo,
desarrollar, pues poner una cuota, no que todos los servicios públicos los contraten con cooperativas, pero si queremos fortalecer y que la economía popular pase más allá de ser un discurso, pues hay que generar condiciones para que la economía popular entre a es que la palabra no es competir, pues porque la economía popular no tiene cómo competir con no sé, para producir y vender alimentos con el grupo Nutresa o con D1, eso es imposible, pero si hay un desarrollo de política pública, claro, eso no implica que hay que financiar, que hay que subsidiar, digamos, la improductividad, ¿no? Hay que tener unas condiciones, ¿no? Pero creo que el Estado tiene toda la posibilidad para generar oportunidades de mercado reales para la economía popular, comunitaria, solidaria y social, y además generar también una política especial de acceso al financiamiento a través del crédito. Finalmente, Juan, a 10 años de haber, o más bien a unos meses de esos 10 años de haber firmado ese acuerdo, yo quisiera que terminaras contando una experiencia que están teniendo hoy en el Magdalena Medio. Por lo humano, más que por lo productivo, porque ya hablamos de lo productivo. Creo que esa es quizás una lección, o más bien, o por lo menos una ventana, que puede empezar a enseñarnos cuáles también son las lecciones y las claves de la construcción de la paz territorial que muchas personas no terminamos o no terminan de entender porque no conocen el país. Si quieres, háblanos de ese proyecto en el Magdalena Medio, en Cimitarra, que están llevando a cabo en este momento. Sí, bueno, nosotros llegamos allí muy, digamos, por un asunto muy circunstancial. En este proceso de buscar predios para desarrollar nuestras actividades económicas, nos ofrecieron un predio. Bueno, primero nosotros creamos una organización para articular todas las cooperativas que hacen ganadería y tratar de ir haciendo la transformación del modelo tradicional extensivo de la ganadería a lo que se conoce como la ganadería regenerativa, que puede tener varios modelos, pero en todo caso es una ganadería que puede ser más productiva económicamente y minimizando el impacto el impacto ambiental. Y conformamos esta organización y estábamos buscándole un predio a la propuesta que tenemos del modelo de ganadería regenerativa, del modelo de mejoramiento genético con el propósito de mejorar la productividad, pero también bajar las emisiones. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta de ganadería que la llamamos un laboratorio vivo de ganadería regenerativa. Y se nos ofreció por parte de la ANT un predio en el Magdalena Medio, en el municipio de Cimitarra. Un predio pues con unas condiciones de ubicación y unas condiciones para la producción ganadera inmejorables. Bueno, y en esa zona además es uno de los núcleos definidos de reforma agraria, definidos por el gobierno nacional, por el Ministerio de Agricultura. Entonces nosotros aceptamos el predio. Es un predio de 950 hectáreas. Sin embargo, teníamos mucha prevención, pues porque esa es una zona de presencia, fue una zona siempre de presencia de grupos paramilitares. Y pues por obvias razones teníamos mucha prevención de estar allí. Lo que pensamos es que en el mejor de los casos no íbamos a ser bien recibidos y en el peor de los casos que íbamos a ser recibidos a plomo. Sin embargo, pues ante la necesidad que teníamos, nos instalamos en el predio se nos hizo la entrega por parte en un acto simbólico con presencia del presidente Petro y de la ministra de Agricultura y el director de la ANT. Y nos instalamos en el predio, empezamos a desarrollar nuestra propuesta y estábamos siempre como a la espera de que alguien se comunicara con nosotros de alguna manera, pero en malos términos. Sin embargo, pues para nuestra grata sorpresa, se comunicaron con nosotros
también excombatientes del proceso de paz del proceso de paz de Ralito, de la Justicia y Paz. De la Ley de Justicia y Paz. Primero, pues nos dijeron que no éramos mal recibidos, que éramos bienvenidos en la región. Y segundo, nos dijeron que, pues que para ellos evidentemente, que es algo que para nosotros no es tan evidente, pero que para ellos evidentemente teníamos una situación organizativa que nos estaba permitiendo desarrollar una actividad económica allí con muy buenos resultados. Porque ellos tenían también, ellos les hicieron unas dotaciones de tierras, tienen también hasta asociaciones conformadas, pero las asociaciones de ellos no han funcionado muy bien, los procesos no han funcionado, los procesos económicos en estas tierras que les entregaron. Entonces básicamente los compañeros y las compañeras ahí que hablaron con nosotros nos plantearon que les acompañáramos en ese proceso de generar organización para desarrollar las actividades económicas colectivas con las asociaciones que ya tienen conformadas en los predios que ya les han entregado. Y bueno, ahí estamos, eso fue muy reciente, pues estoy hablando de menos de 6 meses. Entonces estamos en el proceso de trabajar con los compañeros de las antiguas AUC, excombatientes también, pero pues ex paramilitares, casi que en el proceso, uno diría que ideológicamente opuestos y enemigos a muerte. Sin embargo, pues eso también es una manifestación concreta de la economía popular. Finalmente, pues son compañeros y compañeras que son de extracción campesina, pobres, que ven que nosotros somos también campesinas y campesinos pobres, que estamos desarrollando una actividad económica allí con muchas dificultades, pero que viene creciendo, que se viene consolidando, y pues ahí nos encontramos y tenemos un punto ahí de articulación para trabajar conjuntamente. Todavía tenemos prevenciones, por ejemplo, nosotros no nos atrevemos a hablar con ellos de temas políticos, ¿sí? Pues preferimos. Por ahora hablamos de economía. Seguramente en algún momento lo haremos, pero por ahora hablamos de la organización para consolidar la asociación, del tema de cómo se administra la asociación, cómo se gestiona la asociación, de cómo organizamos nosotros productivamente las fincas que tenemos, cuál es nuestra propuesta de ganadería regenerativa. De eso hemos estado hablando, pero ya estamos construyendo conjuntamente una propuesta muy interesante que la pusimos también en consideración del gobierno en algún momento para que apoyara a esos muchachos y esas muchachas y esta gente que está ahí. Ha estado también de cierta manera olvidada. O sea, hicieron el proceso y los dejaron allá botados. Pues Juan Camilo, esperamos que en el próximo gobierno se le pueda dar más apoyo a esa iniciativa y a iniciativas como estas. Pasaron 10 años y esperamos que estos 10 años logremos consolidar esa conversación y ese diálogo y ese pacto que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos, 1 noviembre 24 de 2016. Gracias por estar en Conversaciones Pendientes. Gracias a ustedes por escucharme. Y a ustedes, gracias. La paz es una conversación, a veces una conversación difícil, que supone imaginación moral, que supone dolor, que supone restablecer ciertos vínculos con aquello que creemos que no es posible conectar. La paz es la posibilidad de insistir cada día en que se siembra a diario, en que la paz no es un destino, sino una tarea diaria. A ustedes gracias por estar en Conversaciones Pendientes. Recuerden, no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.